tenían dentro de la comunidad, y por eso es mejor sacrificarlo, que muera. Pero Jesús ve más allá de eso, y ve el corazón de esas personas que lo crucifican, y ve que en lo profundo del corazón lo hacen cegados por la envidia, cegados por el coraje, cegados por el miedo, cegados por la desesperación, y por eso lo crucifican. Pero Jesús no ve las acciones, ve el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos crucificado una y otra vez al Cristo viviente que está en nuestro hogar? A mi esposa, a mis hijos, a mi esposo. ¿Cuántas veces hemos sacrificado y condenado a muerte? Mas, sin embargo, yo les pido que hoy reflexionemos y pidamos perdón a Jesús. Pero también pidamosle perdón al Jesús que está a mi lado, a quien he condenado a muerte. Pidamos perdón a Dios, y Él lo puede hacer. Mis hermanos y hermanas, les vuelvo a recordar, y lo repetiré siempre: la sanación inicia con el perdón. Jesús en su ministerio muchas veces, al acercarse a los enfermos, les decía: tus pecados te son perdonados. Y está un caso muy especial, en donde hay tanta gente alrededor de Jesús que es imposible que se acerquen a Él los enfermos. Mas, sin embargo, el trabajo de los amigos, y recuerdo nuevamente las palabras del Papa Francisco: uno no se salva por sus propios medios, necesita a los demás para salvarse. Y este ejemplo está muy claro, en donde Jesús, realizando su ministerio, ve que en la casa en donde están empiezan a despecharla, y por ahí bajan a un paralítico en una camilla. 4 personas. ¿De quién fue la intención? ¿De quién fue la iniciativa de llevar al enfermo, de despechar y presentar a Jesús enfrente de él al enfermo? Quizá fue del paralítico, que dijo: llévenme. Pero quien lo iba a llevar eran personas que estaban cerca de él. Quizá fue por iniciativa de los 4 amigos, o de los amigos, que conociendo los milagros que Dios hacía, que Jesús realizaba, dijeron: tú tienes salvación, tú tienes curación, y te vamos a llevar. Quizá el paralítico ya estaba desesperado, no tenía esperanza, ya estaba desesperanzado, ya luchando tantos años, viviendo tantos años con su parálisis, dijo: ya no tengo cura. Y quizás sus amigos lo cargaron y lo llevaron. Y al presentarlo delante de Jesús, lo primero que Jesús les dice son: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y en ese momento Jesús escucha a los fariseos y a aquellos que estaban en contra de él, y le dicen: ¿cómo es este? Solamente puede Dios perdonar los pecados. Ha blasfemado. Y Jesús, conociendo sus corazones, que ya estaban juzgando, que ya estaban con los prejuicios, es decir, juzgar a otros antes de, le dice al paralítico, y les dice a ellos: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o levanta tu camilla, párate y vete a tu casa? Pues para que vean el poder del Hijo del Hombre que tiene de perdonar los pecados, yo te lo digo: levántate, toma tu camilla y anda. La palabra de Jesús es poderosa. Este hombre que estaba postrado creyó, pero también obedeció. Y obedecer quiere decir escuchar. Quien sabe escuchar sabe obedecer, y quien sabe obedecer es porque supo escuchar.
¿Cuántos de nosotros ahorita estamos paralizados de nuestro espíritu? ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos muertos en el espíritu? Pero aún si nuestro espíritu está muerto, alegrémonos porque el Señor nos tiene aquí. Escuchemos su voz, como la escuchó Lázaro estando en la tumba muerto. Cuando Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. También en ese momento Jesús necesitó de la ayuda de la gente del pueblo al decirle: quiten la piedra que tapa el sepulcro. En ese momento hicieron su parte y Jesús le pide a Lázaro que haga su parte, que se levante y que salga. Y cuando salen, está todavía atado de pies y manos y le dice a la gente: desátenlo, déjenlo libre. Así ustedes, mis hermanos y hermanas, quizá en su familia haya alguna persona que está muerta en vida. Lo único que tienen que hacer ustedes es remover la puerta del sepulcro. Es decir, permitir que Jesús haga su trabajo en esa persona que se encuentra muerta. Porque ustedes tienen el poder de Dios. Porque ustedes recibieron el Espíritu Santo en el momento del bautismo y en el momento de la confirmación. Ahí se confirmó, se puso el sello en su frente con el óleo sagrado de confirmar de que el Espíritu Santo está en ustedes y que ustedes tienen el poder también de realizar milagros. Que también ustedes tienen el poder y la gracia de transformar vidas, de trabajar en el plan de Jesús, con Jesús. Muchas veces nosotros, sacerdotes, ministros de la iglesia, muchas veces nosotros que estamos en el coro, muchas veces nosotros que estamos como ministros en algún grupo, nosotros que somos responsables de algún grupo, líderes en algún grupo en nuestras parroquias, nosotros mismos muchas veces cerramos y sellamos la puerta del sepulcro porque no queremos que resucite el muerto y nos quite nuestro puesto. O quizá, como esas personas que crucificaron a Jesús, queremos crucificar a la persona que está sobresaliendo para que no nos quite el puesto que tenemos dentro de la iglesia. Eso puede pasar con nosotros, o con todos los bautizados que vamos a la iglesia, pero juzgamos y criticamos y condenamos a los otros porque están sobresaliendo y porque están haciendo bien las cosas. Mejor que se muera para que yo siga manteniendo mi puesto. Hay que abrir los ojos, porque cuando crucificamos y alejamos a las personas de Dios, nos estamos matando a nosotros mismos y nos estamos cerrando a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da vida, santifica, el Espíritu Santo trae paz, el Espíritu Santo trae sanación, el Espíritu Santo trae sabiduría. No compitamos jugando el papel de inteligentes delante de Dios, porque solamente si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y dirija nuestros corazones, solamente ahí vamos a poder saber que hemos tomado la mejor decisión. Nosotros, los bautizados, mis hermanos y hermanas, tenemos la fuerza y la obligación de remover la puerta de los sepulcros de nuestros hermanos, pero dejar que Dios, con su fuerte voz, con su voz potente, con su voz que da vida, llame al hermano o a la hermana que está dentro de ese sepulcro. Nosotros ya quitamos la piedra, pero también el muerto tiene que hacer su papel de escuchar la voz de Dios y salir. Y después de que haya salido, tenemos que también remover las ataduras, es decir, permitir que la persona que ha resucitado a una nueva vida, nosotros podamos ofrecerle todos los medios necesarios para que ejerza su vida y su ministerio y su vocación en nuestra comunidad. Tenemos que abrazarlo nuevamente, porque la resurrección del muerto, porque
porque la sanación del enfermo, porque el quedar curado del que tenía lepra, no solamente la restitución de la salud o de la vida, la limpieza del cuerpo, sino también la incorporación a la comunidad, la incorporación al cuerpo místico que es de Cristo, la iglesia. Pero solamente hay una cabeza, Cristo Jesús. No juguemos al papel de ser nosotros la cabeza de la iglesia. Yo soy el Padre, yo tomo las decisiones y mi palabra es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar algunas decisiones, pero a la luz del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, católicos cristianos, si sabemos escuchar al Espíritu Santo, vamos a saber obedecer. ¿Quién de ustedes, me da pena y nos da pena, quién de ustedes ha recibido multas por manejar exceso de velocidad? O por estacionarse mal, o por cruzar un semáforo en rojo. Cuando lo hicieron, inmediatamente se dieron que hicieron algo malo y no estuvieron en paz. Empezaron a buscar en dónde estaba la policía. Y cuando se dieron cuenta ya estaba detrás de la policía, entonces dijeron, ya. Y quizá buscaron muchos pretextos para justificar su acción. Eso no pasa aquí. Pasa en otro lugar, en otro país y en otro continente. De que buscamos excusas, nos enojamos con el policía, nos enojamos con la ley, pero lo único que nos trae la ley es orden, paz y respeto para otros, ¿sí o no? Si yo no violo ninguna ley de tránsito, no tengo por qué tener miedo si la luz de la patrulla viene detrás de mí, ¿o sí? Que me pide que me estacione, me estaciono, como dicen algunos en México, que dice el patrullero, carro oscuro negro, oríllate a la orilla. Se estaciona, dígame oficial que fallé. O quizá no vienes detrás de mí, pero yo voy en paz porque no he hecho nada malo. Estoy en paz. Y así es la ley de Dios, así son los mandamientos. Así son las normas que la iglesia traza cuando nos dice el aborto es pecado y tantas otras cosas nos dicen es pecado, pero no porque la iglesia nos quiera mantener atados o nos quiera lavar el cerebro, es porque la iglesia sabe que como el policía, si respetamos las leyes, estamos en paz y somos libres y no vamos a herir a nadie y no vamos a lastimar a nadie, y así es la ley de Dios. Y así es lo que la iglesia nos presenta. Inspiración del Espíritu Santo para vivir de esa libertad. Ya no voy a esta iglesia porque, pues que no me dejan recibir la comunión nada más porque no estoy casado por la iglesia. Muchas veces buscamos pretextos y justificaciones, pero dentro de nosotros sabemos que no estamos bien. Delante de los demás vamos a buscar justificaciones y vamos a condenar y vamos a juzgar, pero en nuestra conciencia y delante de Dios sabemos que no está bien, sabemos que hemos hecho algo malo. El bautismo al Espíritu Santo lo recibimos para siempre, pero no trabaja siempre en nosotros si nosotros no queremos. Imagínense el amor tan grande de Dios que aunque sabe que estamos fallando y que vamos a hacer algo malo, Él siempre respeta nuestra decisión. Él no controla nuestras vidas. Él quiere que nosotros controlemos nuestros sentimientos y nuestras vidas para así nosotros poder saber ser responsables y saber valorar este gran amor que en medio del dolor Jesús nos mostró. Cuando ustedes empezaron a trabajar, recibieron su primer salario, les dio más gusto y saborearon más encontrar las cosas por su propia cuenta, ¿sí o no? Porque sabían el sacrificio y el dolor que les costó.
así nosotros. Por eso esta mañana yo les pido que dejemos que el Espíritu Santo aletee dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo se vea en nuestra vida. ¿Cómo? Primero con paz y serenidad. Porque el Espíritu Santo no es gritar, aventarse y ya, después de gritar y aventarme, aplaudir todo eso, volteo y empiezo a hablar mal de mi esposo, de mi esposa. Díganme, ¿eso fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando trabaja, cambia vidas y transforma corazones. Y está bien que brinquemos y cantemos y aplaudamos, pero que sea porque sentimos el gozo y la alegría que Dios está despertando en nosotros. Que no sea algo pasajero, pero tengamos cuidado cuando el Espíritu Santo, al entrar dentro de nosotros, nos va a llevar a lugares a donde no queremos ir. Y es en donde Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven, ibas a donde querías, te vestías tú solo y hacías lo que querías. Pero ahora te digo, cuando llegues a ser viejo, cuando llegues a ser presbítero, vas a ir a donde yo te mando y vas a hacer lo que otros te digan. Es decir, si ponemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que es la misma voluntad. Porque cuando mi voluntad difiere de la voluntad de Dios, no es bueno. Quiere decir que yo estoy cumpliendo mi capricho, buscando mi propia satisfacción. Pero cuando delante de Dios escucho al Espíritu Santo que ora al Padre, como Jesús dice, solamente el Espíritu de Dios habla con gemidos que nosotros no podemos entender, pero pide al Padre lo que nos conviene para nuestra vida. Yo les pido que cuando nos acerquemos a Dios no pidamos y pidamos y pidamos. Nos abramos, escuchemos y dejemos que Dios actúe en nosotros. Si no entendemos, guardemos esas cosas en nuestro corazón como la Santísima Virgen. Cuando recibe la voz del Espíritu Santo y la invitación del Padre a través del ángel, ella no entendía, pero empezaba ese diálogo con Dios a través del ángel. Alégrate, María, porque has sido escogida para ser la Madre de Dios. Y ella dice: ¿cómo puede ser posible? Y empieza el diálogo. Y hubo un momento en donde ella ya no supo lo que iba a venir, lo que seguía, lo que se le pedía, y simplemente dice: sí, hágase en mí según su palabra. En ese momento ella no entendía, nos dice el escritor sagrado, tantas cosas que María no entendía, pero las guardaba en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque después, con el tiempo, la misma vida le iba dando la respuesta. El mismo Dios, a través de los años, le iba dando la respuesta a sus preguntas que tenía. Esperar al tiempo de Dios es ser obediente. Si tengo una enfermedad, mi hermano, mi hermana, abrace la enfermedad. Porque si en ese momento no está sanando Dios su alma, está sanando el alma de su pareja o de su esposo, de su esposa, el alma de su familia, o más aún, a través de su sufrimiento y enfermedad, Dios está trayendo la sanación al mundo entero. Y sabemos que nuestro mundo necesita mucha sanación y mucha paz en nuestros días. Dios no escoge personas débiles. Dios no escoge personas que no son capaces de comprometerse. Cada uno de nosotros tiene una misión y una función y una vocación. ¿Cuál es? Solamente Dios sabe.
Y muchos de ustedes ya respondieron al primer llamado a ser padres o madres de familia, a ser esposas o esposos. Dios no les pide más allá, más que cumplan su papel de padre o de madre, de esposo o de esposa, en las funciones más sencillas, respetándose y respetando a la persona que está a su lado. Nada más, así de sencillo. En otras palabras, mis hermanos y hermanas, creemos que Dios se manifiesta solamente a través de cosas extraordinarias, que para nosotros son extraordinarias, y no es así. En la Eucaristía, que es el milagro por excelencia de la presencia real de Cristo, y en cada sacramento que vemos la presencia real de Cristo, se nos hace tan ordinario que ya no reconocemos el momento tan extraordinario de estar delante de Dios. Hemos vivido y cambiado el orden de las cosas. Ya lo extraordinario se nos hizo ordinario, y lo ordinario lo queremos hacer extraordinario, pero a nuestro capricho. Vivamos lo ordinario, o hagamos del ordinario extraordinarias cosas. Ahorita ya está un poquito más caliente, pero esta mañana estuvo fresca, ¿es verdad? ¿Y saben por qué estaba fresca la mañana? Porque es de hoy. Porque Dios no nos mandó lo fresco de ayer ni lo de mañana, lo de hoy. Dios no nos pide que nos preocupemos por el mañana. Van a decir, entonces, ¿no planeamos? Sí, planeen. Pero hagan su plan hoy, comprométanse hoy, comprometámonos hoy, vivamos hoy. Si somos fieles hoy y si hacemos nuestra función hoy en fidelidad, ya estamos construyendo el mañana. Dice Jesús, no se preocupen del mañana, dejen que el mañana llegue por sí solo y que traiga sus propios problemas. Ustedes vivan el hoy. Creo que ya se me está durmiendo. Mis hermanos y hermanas, recibimos el Espíritu Santo de una vez y para siempre. Así es que ustedes tienen la fuerza y el poder de Dios de expulsar los demonios que acechan a su persona, a su matrimonio y a su familia. La fe en Jesús salva familias. Pero Jesús no puede salvar a las familias si ustedes no se abren a Él. Porque cuánta gente no se le acercó a Jesús mientras Él predicaba y solamente algunos cuantos recibieron la sanación. ¿Saben por qué? Porque muchos solamente iban por ser alimentados, muchas veces iban porque querían ser parte de un movimiento revolucionario, para ellos era eso. Muchos solamente porque comían gratis, porque Jesús multiplicaba los panes. Muchas veces solamente por costumbre, porque desafortunadamente en 3 años de milagros, ya los milagros eran costumbre para esa gente. Tanto así que muchos al final le decían, Jesús, muéstranos algún milagro para creer que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús en su testarudez lo que dice, no se les va a dar otro milagro más que el milagro de Jonás, que duró 3 días en el vientre de la ballena. Y después salió de ahí para cumplir su misión. Y así les digo, el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y Él hablaba de su resurrección. Que nuestra vida no se quede en la cruz y en el Calvario, pero que tampoco se quede en el Tabor. Porque en estos retiros nos sentimos, como decía el hermano hace rato y temprano, nos decía, que por cierto se pide a González, ¿verdad? Y pues Marcelino sin el pan y el vino, pero nos decía y nos recordaba,
Que nos sentimos en estos retiros y en estos congresos como cuando se sintió Pedro y Santiago y Juan en el monte Tabor, que experimentaron un poquito de la gloria de Dios, que vieron en Jesús el cumplimiento de la ley y los profetas al ver a Elías y Moisés dialogando con Jesús. Qué bonito es estar aquí. Pero Jesús les dice: no construyan 3 chozas. Esto es algo que se les tiene preparado si ustedes son fieles, pero tenemos que bajar de la montaña y tenemos que seguir, y tienen que seguir su compromiso. Si no hubiese sido por ese momento, no hubiesen sido fieles hasta la resurrección y hasta dar su propia vida. Tuvieron miedo y fallaron. Traicionaron a Jesús y lo negaron, sí, pero aún en medio de eso, el recordar aquel momento de gloria, porque no pudieron vivir el momento de la crucifixión, porque huyeron, negaron, por cobardía, por miedo, por temor, quizá por falta de fe, ya no siguieron a Jesús, pero se mantuvieron unidos, a escondidas pero unidos, porque le recordaba un poquito ese pedacito de gloria que habían recibido, y que era lo que habían recibido y que eso era para siempre. Bajaron de la montaña del Tabor gozosos, pero llegan a su realidad de su vida ordinaria, y fuera de lo ordinario, que también son capaces de enfrentar la cruz de la calavera, en donde su maestro, su líder, su Dios ha sido crucificado. Pero Jesús les da esa esperanza. Ahí no acaba todo, es solamente la puerta que conduce a la resurrección. Y la resurrección es para siempre. Y nosotros podemos en estos momentos sentirnos en el Tabor, pero después vamos a regresar a nuestra vida ordinaria. Quizá haya fallas, pero recuerden siempre este momento en donde su vida ha sido transformada y ustedes han experimentado, y en donde todos hemos experimentado esa presencia de Dios, ese pedacito del cielo. Y en esos momentos, mis hermanos y hermanas, en esos momentos, aunque fallemos, aunque nos caigamos, tomemos fuerza de los sacramentos, levantémonos y descendamos de la calavera, del monte de la calavera, y vayamos al monte de la resurrección, en donde Jesús asciende al cielo cumpliendo su promesa, y de donde Él nos dice a través de los ángeles que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Porque dicen los ángeles a los apóstoles cuando ven subir a Jesús y que se pierde la nube, en ese momento los ángeles bajan y le dicen a los apóstoles: Galileos, ¿qué están viendo ahí al cielo? Ese mismo Jesús que acaba de subir vendrá nuevamente. Y Jesús siempre cumple sus promesas. Dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? ¿Y creen que eso está haciendo? ¿Cómo se dan cuenta que Jesús está con nosotros? En la Eucaristía, en los sacramentos. Si estamos abiertos a leer la naturaleza, los signos de los tiempos, y si estamos abiertos a maravillarnos con nuevo amanecer como los niños, a la mariposa que vuela, o al pájaro que chifla, o al calor abrasador que se siente, si yo reconozco a la creación, voy a reconocer al Creador. Y así como la mañana fue fresca porque es de hoy, así el Señor quiere que refresquemos nuestras vidas. Porque no es justo que vivamos con nuestro corazón apachurrado, pero está apachurrado porque queremos hacer nuestro papel y hacer el papel de Dios. Queremos cambiar la vida de los demás. Queremos solucionar los problemas de los hijos y de las hijas,
queremos sanar a los que están enfermos, nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada. Y como humanos